Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos felices en esta mañana de poder compartir el libro de Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Entreguemos este tiempo a nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por este tiempo, por la vida que tú nos das, por el cuidado que tú tienes con cada uno de tus hijos, Señor. Y queremos ser guiados por tu palabra, reconociendo que tus bondades y tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, examínanos, Señor. Enséñanos el camino por el que debemos andar, Dios, y ayúdanos a tomar buenas decisiones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén, amén. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se están también conectando, y estamos en el tiempo con Dios, leyendo cada mañana la palabra y aprendiendo de cómo Dios nos va renovando, cómo Dios va haciendo que nuestro hombre viejo se desgaste y nuestro hombre nuevo se vaya renovando en Cristo Jesús. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? El apóstol Pablo aquí nos está hablando en estos versos de una vida primeramente sin Cristo, ¿no? ¿Cuáles son las características? Dice que reconocemos que Dios es quien nos ha dado la vida. Somos esa creación de Dios, pero dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? ¿Y qué es lo que hace una persona? ¿Cómo es su condición cuando se ha roto esa relación entre Dios y el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y nosotros reconocemos que la condición del hombre es una muerte espiritual. Y el pecado es lo que trae esa muerte. Y si nosotros analizamos qué es el pecado, ¿no? El pecado hace división entre Dios y el hombre. El pecado mancha, se extiende, esclaviza, es como esa mala hierba que daña los cultivos. Y el pecado daña la vida de la persona, destruye su familia, destruye sus sueños, destruye muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, ¿no? Como consecuencia de este pecado, estamos separados de Dios, se evidencia esa muerte espiritual. Una persona muerta es insensible a las cosas de Dios, es un muerto. Nosotros podemos saber que no interactúa
Y eso es lo que muchas veces pasa con una persona que está en pecado. Se hace insensible ante las cosas de Dios, no puede entender las cosas de la fe, no entiende muchas veces la palabra de Dios. Para muchos dice que la palabra, la cruz de Cristo es locura, pero para que los que creen es poder de Dios, ¿no? Hay mucha gente que no entiende las cosas de Dios, no puede experimentar los milagros que Dios puede seguir haciendo en la vida de las personas, porque hay una ruptura, no hay una relación con Dios, no hay una comunión, se ha perdido esa capacidad de relacionarse con Dios. No entienden lo que significa la oración, el poder que tiene, y la fe también es escasa, ¿no? En el verso 3 nos habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos identificar en esta condición, ¿no? En la que el Señor nos encontró, que estábamos en pecado, que estábamos manchados, sucios, esclavizados, y que estábamos prácticamente muy lejos de Dios, ¿no? Yo hace 20 años aproximadamente, también antes de poder recibir a Jesús, tener esa comunión plena con el Señor, también estaba en muchísimas cosas, tenía muchos temores, una persona bastante ansiosa, tantas cosas, pero cómo el Señor pudo haberme rescatado de esa vida, ¿no? Y poder en este tiempo también hacerme una persona nueva en Cristo Jesús, vivir para Él, cómo el Señor cambia nuestras vestiduras, nacemos de nuevo con Él, nos pone un corazón nuevo, nuestra mente cada día renovada, podemos nosotros tener fe. Antes me consideraba una persona que vivía, pero por vivir, y que las cosas tenían que pasar, y era una vida sin propósito, pero ahora con Cristo siento que mi vida tiene propósito, que mi familia tiene propósito. Qué bonito es que poder conocer al Señor y poder también entregar toda tu vida al Señor, que Él guíe tus decisiones, ¿no? Todo este tiempo que el Señor, hace 20 años, ¿no? También cómo el Señor dirigió mi vida para casarme con Ángel, que es mi esposo, mi hombre de pacto, tener una familia. Los planes de Dios son muy hermosos, amados hermanos. Qué importante es poder tomar la decisión de seguir a Jesús y salir de una vida antigua y nosotros nacer de nuevo con Cristo Jesús. Dice que en el verso 3, en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo que sucede, ¿no? Con una persona sin Jesús? Se deja llevar por la corriente del mundo. Es una persona que no tiene determinación, ¿no? Se deja llevar por el mundo, ¿no? ¿Qué se considera el mundo para nosotros, ¿no? Es aquello que se opone a la voluntad de Dios, son los placeres mundanos, el sistema que hoy en día de antivalores imperante, que a todo lo bueno ahora se llama malo, muchas leyes que se aceptan, que se aprueban, pero que están lejos de los principios de Dios. Y muchas veces eso opera en las personas y es parte de las decisiones de muchas personas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos también en los hábitos mundanos, los vicios? ¿Qué es lo que hacen? Que esclavizan al hombre. ¿Y qué es lo que sucede, ¿no? Que la gente se deja arrastrar por el mundo, se deja arrastrar por la avaricia, por la mentira, por la venganza, por la envidia, por la influencia negativa, ¿no? Qué difícil es nadar contra la corriente. Y qué fácil es dejarse arrastrar por la corriente, pero hasta aún dice que los buenos nadadores son arrastrados por la corriente. Y creo que en este tiempo el Señor a nosotros como creyentes nos tiene que también
a través de su palabra dar una determinación, que tú sí sea sí, que tú no sea no, para que no seamos arrastrados por las corrientes de este mundo, sino conocer los principios de Dios y obedecerlos. En Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nosotros en este tiempo debemos seguir a Jesús. El apóstol Pablo decía: mas con Cristo me siento crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe y el amor de Cristo Jesús, que dio su vida por mí. Algo que también Jesús nos dice, ¿no? Que el que no se niega a sí mismo, no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Entonces nosotros, seguidores de quién somos, de Cristo, entonces debemos negarnos a estas corrientes del mundo que nos quieren atraer, que nos quieren hacer salir de los caminos de Dios, ¿no? Luego dice en el verso también, en el mismo verso 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora operen los hijos de desobediencia. ¿Y a quién se está refiriendo en este verso? El príncipe de la potestad del aire es Satanás. ¿Y qué es lo que sucede con las personas que no dejan el pecado? Son gobernados por Satanás. ¿Y quién es Satanás? También se le llama el tentador. Él es aquel que viene a robar, a matar y a destruir. Se le conoce como enemigo de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Es seducir al hombre y apartarlo del camino de Dios. ¿Y qué es lo que hace luego que lo aparta del camino de Dios? Lo acusa, lo destruye, lo engaña, ¿no? Y Satanás es quien en este tiempo trata de sacarnos del propósito de Dios y quien destruye nuestra relación con Dios. Y la evidencia de lo que estamos hablando, de este príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, encontramos en 1 Tesalonicenses 3:5, que dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo sea en vano. Nosotros entendemos que Satanás está ahí siempre atento para destruirnos, para sacarnos del propósito de Dios, pero en ese tiempo nosotros tenemos que reconocer de dónde viene todo esto de las tentaciones, leer cada día la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente. ¿Para qué? Para nosotros poder vencer este tipo de tentaciones, así como Jesús, ¿no? Cuando estuvo, dice que en el desierto, Satanás vino a tentarle y le dijo: Jesús, si convirtieres estas piedras en pan, ¿no? Pero algo que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. También le dijo al Señor: tu Dios adorará y a Él solo servirás. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que darnos cuenta que nuestra lucha muchas veces no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, ¿no? Que se mueven en las regiones celestes y que muchas veces Satanás utiliza todos estos mecanismos para destruirnos y para sacarnos del propósito de Dios. Luego nosotros vemos en el verso 3, dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos hijos de ira, ¿no? ¿Qué es la carne? Muchas veces nos preguntamos qué es la carne, ¿no? Y dice que la carne son los deseos que van más allá de los límites establecidos por Dios. Por ejemplo, el sexo. El sexo ha sido creado por Dios dentro del matrimonio. Pero fuera del matrimonio, ¿cómo se llama? Se llama fornicación, se llama adulterio. Si un deseo controla al hombre, ¿qué es lo que sucede después? Lo esclaviza. ¿Y qué es lo que sucede? Lo destruye. Entonces, nosotros sabemos que en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el estándar de Cristo? Mucha gente a veces dice, pero tal persona hace esto, pero tal persona hace lo otro. Algo que yo he entendido en mi vida, que mi estándar lo marca Cristo. Quien modela mi vida es Cristo. Nosotros somos seguidores de Jesús y Jesús en su palabra nos habla y nos manifiesta cuáles son las obras de la carne, las borracheras, las enemistades, cuidado estar consultando a los horóscopos, tener cuidado también que ahora en mes de octubre se celebra Halloween, ¿no? Son muchas cosas en las cuales nosotros no podemos caer y tenemos que cuidarnos, ¿no? Cosas, dice, la envidia en los trabajos, cuando tu compañero de trabajo prospera, a ti te da envidia en lugar de alegrarte. ¡Qué pena! Celos, falta de perdón, enemistades. Tú eres una persona que en tu familia divides, cuando en lugar de ser llena del Espíritu y poder unir, ser una persona que une a la familia, que puedas ser una persona en tu trabajo, que puedas tener esa habilidad de trabajar en equipo, que la gente quiera que tú estés en ese lugar. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que motiva, que ayuda a que el grupo avance, también dentro de tu familia, de tu casa. Cuidarnos de todas estas cosas, la idolatría, ¿no? Tanta gente que pone cosas delante de Dios. Hoy no solamente un ídolo es una imagen hecha por el hombre y en la cual uno se postra y arrodilla. Un ídolo es aquel que quita el primer lugar a Dios en tu vida, qué es lo que tú piensas, qué es lo que te roba tus pensamientos, tus sueños, tus anhelos, ¿no? Que nuestro primer amor sea siempre el Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque dice, todos los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Luego vemos, dice, pero Dios, que en el verso 4, que es rico en misericordia, dice, nos amó, estando en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿no? ¿Qué hizo Dios? No nos dejó en esa condición de pecado, en los que estábamos destruidos, en los que estábamos esclavos del pecado, sino y de un plan para salvarnos. Qué maravilloso, dice, tanto, pero tanto amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros recibimos a Jesús, nosotros somos rescatados de esa muerte espiritual. Ya no somos esclavos del pecado, vivimos para Cristo y sabemos que Jesús nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó y hoy nos da una vida juntamente con Él. Entonces nosotros tenemos una vida espiritual, ¿no? Tú tienes que saber que solo Dios puede rescatarte de esa muerte espiritual. Y Él te dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, yo la toco y si tú me abres, yo cenaré contigo y tú conmigo. Él se quiere comprometer contigo, con tu vida, algo que nunca nadie ha podido hacer en ti. Jesús lo puede hacer. Jesús puede recogerte, levantarte, darte sentido, dar propósito a tu vida. Y nosotros también, aquellos que hemos sido rescatados de esa muerte espiritual en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias a Dios por haber sido rescatados y dar testimonio de que Jesús puede cambiar nuestras vidas, porque Jesús es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a darnos vida y vida en abundancia, y que hoy nuestro Señor Jesús es nuestro abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús, el mediador entre Dios y nosotros. ¿Cómo no amar a Jesús?
si Él nos ha mostrado su misericordia y amor. Luego vemos en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos, amados oyentes, por gracia. Jesús nos salvó de esa muerte espiritual. Murió en esa cruz por nuestros pecados. Yo le digo, Jesús, tú eres mi héroe, porque tú hiciste algo excepcional por mí. Y dice que lo que nosotros podemos recibir por gracia, que es esa salvación, es un don, es un regalo de Dios. A Dios les costó enviar a su Hijo para que tú y yo podamos aceptarlo. En Jesús somos salvos, somos más que vencedores en Cristo, y tenemos que reconocer que la salvación no se consigue con dinero, con méritos personales. La salvación es por gracia, y el Señor en este tiempo la está extendiendo para que tú y yo escuchemos su palabra y recibamos esa gracia, ese regalo inmerecido por la fe. Y por la fe, esa gracia del Señor, esa salvación puede ser tuya. ¿Por qué? Porque tú vas a poner tu confianza en Cristo. Tú vas a poner tu confianza en su palabra. Tú vas a decirle, Señor, creo, Jesús, que tú tomaste mi lugar. Creo que tú, Jesús, moriste por mí en la cruz para salvarme, y acepto ese regalo tuyo, que es la salvación y que es la vida eterna. Cuánto anhela en este tiempo nuestro Señor que todos lo recibamos a Jesucristo. Dice, al que me honra mi Padre lo honrará. Nosotros en este tiempo tenemos que buscar de Jesús, porque Él es el único que puede hacernos libres. Y el Hijo libertad, seréis verdaderamente libres. Si tú estás batallando con el alcohol, con las drogas, con algún vicio que está destruyendo tu vida, tu familia, tu trabajo, en este tiempo ven a Jesús, ríndete a Él. Él es el único que puede sacarte de esa condición. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Recíbele a Jesús en tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús en este tiempo nos sacó de esa muerte espiritual. Es un antes de Cristo y ahora un después de Cristo. Si tu vida no tuvo sentido, pues ahora tu vida va a tener sentido con Cristo, porque Él tiene planes y propósitos para tu vida. ¿Sabes? Lo peor de esta vida no es morir. Lo peor en esta vida es morir sin cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Dice que los planes de Dios son mucho más altos de lo que nosotros esperamos. Cosas que ojo no vio ni oído yo, que no subieron a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y en este tiempo Jesús quiere salvar tu vida. Jesús quiere dar sentido. No vivas cada año siendo lo mismo, viviendo en la misma condición de pecado, de esclavitud. Jesús quiere cambiarte. Jesús quiere transformarte. Jesús quiere que tu vida dé fruto, y fruto al 100%. Entreguémosle este tiempo a Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, Señor. Cuánto te amamos, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos creaste. Y también, Señor, tú enviaste a Jesús para que nos salvara de nuestros pecados, que nos saque de esa muerte espiritual, de esa vida de pecado, de esclavitud, Señor. Y danos una vida diferente, una vida con sentido, con propósito, Señor.
Te pedimos, Señor, en este tiempo que renueves un espíritu recto en nosotros, que podamos ser personas con determinación, no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, por los placeres mundanos, por cosas, Señor, que pueden, Señor, apartarnos de ti, Dios. También seguir los deseos de nuestra carne, cosas que nos contaminen, que nos destruyan. Obedecer muchas veces a cada tentación y ceder, Señor. Ayúdanos, queremos velar y orar para no caer en tentación, Señor. Ayúdanos, nos humillamos delante de ti, Señor. Y queremos seguirte a ti, mi Jesús, poniendo nuestra mirada en ti, mi Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias por este tiempo, guía nuestros pasos, nuestros caminos, bendice nuestras familias, Señor. En el nombre tomado, Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Estar contigo, no hay